Me llamo Amalia Vergara, y a mis 71 años pensé que por fin me había ganado el derecho a una mañana tranquila. Vivo sola en una casa de adobe desgastado cerca del Parque Colón en Mérida, donde las bugambillas florecen temprano y las palomas aún saben cuál balcón ofrece migajas. Mis días son sencillos té al amanecer, bocetos de acuarela al mediodía y un silencio que se siente ganado, no solitario. Esa mañana la luz era suave como pidiéndome permiso, derramándose sobre la mesa de la cocina como siempre lo hacía. Mi tetera silbó y estaba alcanzando el frasco de miel cuando mi celular vibró un zumbido corto y alegre que no encajaba con el peso que traería consigo. Isabel. Su nombre en mi pantalla aún tenía ese pequeño emoji de corazón que ella puso hace años. Antes me hacía sonreír. Esta vez dudé antes de abrir el mensaje. Lista de invitados cerrada, hubo que recortar mamá. Espero entiendas. Te quiero. Lo leí una vez, luego otra. Para la tercera mis manos estaban frías. La taza tembló ligeramente al dejarla en la mesa. Hubo que recortar. Como si ser madre pudiera borrarse como un párrafo sobrante en una larga lista de invitaciones. Afuera un camión de reparto pasó retumbando, rompiendo la quietud. El mundo seguía girando mientras algo en mí se detenía. Intenté imaginar la escena, las listas, las risas educadas, las palabras mantenerlo íntimo, flotando como confeti. Y en algún momento de esa conversación ordenada, mi nombre había sido borrado en silencio. Alcancé mis lentes, luego la silla detrás de mí. Mis rodillas no cedieron del todo, pero mi certeza sí. Isabel había estado distante desde el divorcio, cortés pero seca, como si el cariño ahora le perteneciera solo a la mesa de su padre. Me dije que era la adultez, no un rechazo. Pero ahí estaba escrito en 11 palabras precisas. Por un largo momento me quedé inmóvil con el tic-tac del reloj sobre la puerta de la despensa. Cada sonido era una pregunta sin respuesta. Pensé en las noches que pasé despierta corrigiendo exámenes, mientras Isabel dormías a mi lado, en el sillón con el cabello húmedo por una pesadilla. Pensé en la hipoteca que pagué, cuando ella no pudo, en cómo solía firmar sus mensajes con «Te quiero, mamá». Tomé el celular otra vez y miré su mensaje hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego abrí mi lista de contactos y presioné su nombre. El botón de llamada brillaba débilmente en azul bajo mi pulgar. Afuera la tetera volvió a silbar aguda e insistente. La apagué y el silencio regresó como una marea. Cuando por fin exhalé, me di cuenta de que el próximo sonido que quería escuchar no era la tetera, ni siquiera la disculpa que nunca llegaría. Era su voz. Y antes de que pudiera detenerme, presioné llamar. El teléfono sonó 2 veces. Entonces la voz de mi hija ligera, ocupada, desprevenida. «Hola, mamá, ¿qué pasa?» Y ahí fue donde todo comenzó a desmoronarse. Su voz era brillante, despreocupada, como si hubiéramos hablado ayer. «Hola, mamá, ¿qué pasa?» Había ensayado las palabras en mi cabeza, pero se me escaparon al escuchar su tono. «Acabo de leer tu mensaje», dije en voz baja. «Sobre la lista de invitados». Una pausa breve intencionada. «Oh, sí, eso». Escuché el roce de una tela, una puerta cerrándose en algún lugar. «Mamá, no es lo que parece. El lugar es más pequeño de lo que planeamos. Tuvimos que hacer algunos ajustes». «Ajustes», repetí. La palabra sabía a ceniza. Y yo soy uno de ellos. «Mamá, por favor, no hagas esto. No es personal. Todos están recortando. ¿Sabes lo caro que está todo ahora?» Su voz había tomado ese tono suave y administrativo que usa la gente con clientes que quiere calmar. El tipo que construye muros en lugar de puentes. Esperé deseando que notara el temblor en mi silencio. No lo hizo. «Isabel», dije midiendo cada sílaba. «Invitaste a más de 150 personas. Vi el anuncio en línea. Si querías ahorrar espacio, tal vez empezar por los influencers. No por tu madre». Hubo una risa leve, amortiguada, y una voz de fondo. Un hombre. «Arturo». Reconocería esa risa fácil y despreocupada en cualquier parte.
Mi estómago se apretó. ¿Está tu padre ahí? Sí, respondió demasiado rápido. Él y Benjamín vinieron a cerrar el acomodo de mesas. Solo estamos... tratando de mantenerlo sencillo. Cerré los ojos. La palabra cayó como una astilla. ¿Sencillo? Repetí. «O desinfectado». Otra risa más afilada esta vez de Arturo. Luego su voz se coló suave y ligeramente condescendiente, el mismo tono que usó cuando dividimos la casa. «Amalia, por Dios, no hagas un drama. Es solo una boda. No la hagas sobre ti». El viejo apodo dolió más de lo que esperaba. No había escuchado a Amalia en años. No desde el día en que empacó sus cosas en ese sedán plateado y prometió llamar cuando estuviera instalado. Nunca lo hizo. Arturo, dije firme pero fría. ¿Podrías recordarle a tu hija que la única razón por la que tiene la libertad de montar este pequeño desfile es porque alguien más se desveló durante décadas pagando cuentas y fingiendo que todo estaba bien? Suspiró de esa manera teatral, que siempre significaba que había terminado de escuchar. No vamos a hacer esto otra vez. No estoy haciendo nada, dije. Tú ya lo hiciste. Por un momento nadie habló. Escuché un leve tintineo de copas risas resonando desde alguna habitación luminosa y soleada donde estaban. Luego Isabel volvió con la voz más pequeña. «Mamá, por favor, es solo un día. No quería drama. Pensé que entenderías». Miré por la ventana de la cocina. La luz de la tarde cambió. Nubes se acumulaban bajas sobre los laureles afuera. Pensaste que entendería ser borrada. No es así. Pero era exactamente así. Cada palabra, cada pausa, me decía que ya había decidido qué versión de mí encajaba mejor en su nueva vida, la silenciosa invisible que enviaba regalos y no aparecía en las fotos. Espero que sea hermoso, dije al fin con la garganta en carne viva. De verdad lo espero. Mamá, colgué. Por un largo rato me quedé en el silencio. La casa se sentía más pequeña, el aire denso con los fantasmas de cosas no dichas. La taza de té seguía en la mesa, el borde manchado con té de lavanda frío. Lo vacié en el fregadero viendo el líquido pálido girar hasta desaparecer. Luego, sin saber bien por qué, abrí un cajón. Encontré mi pasaporte y lo puse junto al celular. La luz de la ventana atrapó su cubierta azul opaca y firme. Lo miré hasta que la idea dejó de parecer locura. Si no me necesitaban ahí, iría a un lugar donde pudiera respirar. La mañana siguiente llegó gris y pesada, como si el cielo mismo se hubiera desvelado preocupándose. Preparé café en lugar de té esta vez, algo más fuerte, algo que me despertara del hechizo que el día anterior había tejido. El celular descansaba boca abajo en la mesa en silencio. Casi parecía aliviado. Entré a mi taller, el único cuarto de la casa que aún sentía completamente mío. Olía ligeramente a trementina y sal. Siempre dejaba las ventanas entreabiertas para que entrara la brisa del río. La luz de la mañana se colaba por cortinas de gasa cayendo sobre el caballete, en la esquina donde una acuarela incompleta de Playa del Carmen esperaba atención. El horizonte en el lienzo estaba medio pintar celeste pálido. Arriba, papel crudo abajo. No lo había tocado en semanas. Pero esa mañana, algo en el blanco intacto me llamó. Me senté en el banquito de madera y estudié la pieza. La hierba del manglar parecía mecerse en un viento que no estaba ahí. Tomé el pincel y pasé el pulgar por su borde deshilachado. La última vez que estuve en esa playa, Isabel tenía 12 años corriendo tras las gaviotas y gritándome que viera cómo sus huellas desaparecían en la marea. Yo miraba. Siempre lo hice. Pinté los cheques de su colegiatura cuando las becas no alcanzaban. Pinté el enganche de su primera casa después de que se casó con Benjamín y perdió su trabajo. Cada color en ese lienzo, cada trazo venía de algo que había dado en silencio. Y aún así, aquí estaba el tono equivocado en su nueva pintura. Mi garganta se apretó, pero no hubo lágrimas. Tal vez ya las había llorado años atrás. En la mesa junto a mí estaba mi cuaderno de viaje con los bordes curvados por la humedad de Yucatán. Lo abrí en una página en blanco.
Mi mano se movió antes de que mi mente la alcanzara, dibujando el contorno tenue de un avión pequeño deliberado, ascendiendo hacia un espacio blanco. La idea no era nueva. Había imaginado viajar por años, siempre deteniéndome con razones que sonaban responsables. ¿Quién regaría las plantas? ¿Quién alimentaría al gato callejero que visitaba mi balcón? Pero esas excusas ahora se sentían frágiles como papel, disolviéndose en la lluvia. Dejé el pincel, limpié mis manos y miré alrededor del cuarto. Las fotos enmarcadas de Isabel, cumpleaños, graduación, la primera Navidad después de que su padre se fue, me devolvían la mirada. Tomé una del estante en la que lleva un vestido azul y freno, sonriendo demasiado grande. Su brazo estaba entrelazado con el mío. Entonces, antes de que el orgullo y la distancia lo reemplazaran, pasé la yema del dedo por el borde de su sonrisa. «Creciste rápido», susurré. Más rápido de lo que supe retener. La luz se movió por el suelo acercándose a la puerta. Me puse de pie sintiendo algo desconocido, firme, casi tranquilo. Tal vez no era enojo lo que sentía ya. Tal vez era claridad. Recogí los pinceles desperdigados, enjuagué la taza y puse la pintura de Playa del Carmen cerca de la ventana para que secara. El mar en el lienzo brillaba levemente bajo la luz, inacabado pero vivo. Parecía posibilidad. En la esquina una maleta de cuero vieja descansaba contra la pared. Había sido de mi madre la que usó cuando dejó Campeche para estudiar enfermería en la Ciudad de México. Nunca regresó. La saqué, quité el polvo y la puse en el suelo del taller. El sonido del broche al abrirse fue suave, pero seguro. No necesitaba pensar más. Ya sabía dónde iría de vuelta a esa Playa del Carmen, la playa que aún me recordaba, aunque mi propia familia no lo hiciera. Afuera el viento arreció trayendo el leve aroma de lluvia y sal del río. Cerré el cuaderno, lo metí en mi bolso y dejé que la luz del taller se desvaneciera detrás de mí. La maleta se cerró con un clic justo después del amanecer. La había empacado como solía preparar mis planes de clases, ordenada, deliberada, como si el orden pudiera protegerme del caos. La casa estaba quieta y gris, con ese silencio que zumba antes de una tormenta. Cerré la puerta con llave. Me giré una vez hacia el árbol de flamboyán, en el patio, y susurré un adiós como si pudiera escucharme. En el aeropuerto internacional de Mérida, el aire olía ligeramente a café y combustible de avión. Familias se agrupaban en los mostradores, niños con tenis brillantes, arrastrando peluches por el brazo. Me paré en la fila de seguridad con mi pasaporte y una maleta pequeña de mano. El agente me dio un asentimiento cortés, pero dudé antes de avanzar. El zumbido del aeropuerto se desvaneció por un momento, reemplazado por un recuerdo tan vívido que parecía un truco de la luz. Isabel, a los 10 años, parada justo donde yo estaba apretando mi mano, antes de su primer vuelo sola, para visitar a Arturo por el verano. Tenía miedo de soltarme. Me arrodillé, aparté su cabello detrás de la oreja y prometí que estaría esperando justo ahí cuando regresara. Ella se giró una vez antes de subir al avión, saludó y articuló: «Te quiero, mamá». Yo le devolví el saludo a través del cristal. Ese momento se repetía ahora como una foto, dejada demasiado tiempo al sol, bordes borrosos, colores desvaídos. Una mujer detrás de mí tosió, devolviéndome al presente. El agente volvió a hacer un gesto. Entregué mi identificación, pasé por seguridad y recogí mis cosas del otro lado. Mis zapatos chirriaron suavemente contra el azulejo, mientras caminaba hacia la puerta de embarque. No era culpa lo que me seguía ahora, no exactamente. Era algo más que de un latido de arrepentimiento por todas las veces que elegí paciencia en lugar de límites. Pero con cada paso hacia la puerta 12, ese sentimiento se aligeraba como si también estuviera esperando subir al avión. El vuelo a Cozumel estaba medio lleno. Tomé un asiento junto a la ventana y guardé mi cuaderno en el bolsillo delantero. Cuando el avión despegó, la ciudad abajo se redujo a un mosaico de tejados y árboles
el río brillando como un hilo plateado. Presioné mi mano contra el cristal como si pudiera dejar mi vida pasada abajo con las nubes. 30 años desde mis últimas vacaciones de verdad. 30 años esperando un permiso que nunca llegaría. Sobre el Caribe la asistente ofreció bebidas. Pedí agua con gas y una rodaja de limón. Las burbujas subían y estallaban contra el borde, pequeñas y tercas. Pensé en cómo Isabel solía llamarlas perlas felices cuando era pequeña. Para cuando descendimos entre la bruma, la luz del sol se había vuelto dorada. El Caribe se abrió debajo de nosotros, vasto azul infinito. Sentí algo en mi pecho aflojarse. El avión aterrizó, y la cabina se llenó con el roce de cinturones y el bullicio de gente ansiosa por volver con alguien. Por primera vez no estaba volviendo a Ticonaca y ningún lugar. Simplemente llegaba. Aduanas fue rápido. El aeropuerto era pequeño y luminoso, pintado en tonos coral suaves. Afuera un conductor sostenía un letrero de cartón con mi nombre. «¿Señora Vergara?», preguntó. Asentí y me llevó a una camioneta blanca que olía ligeramente a coco y sal. Manejamos por una carretera costera sinuosa donde el mar destellaba entre los troncos de las palmeras como un secreto queriendo ser visto. Bajé la ventana dejando que el viento me picara los ojos. Tal vez era el aire salado, o tal vez era el alivio encontrando su salida. En el hotel me registré en una habitación modesta con vista al puerto. El cubrecama era floral, el balcón pequeño, pero la vista era perfecta. Barcos meciéndose suavemente bajo un cielo color miel. Dejé mi bolso, saqué mi celular y abrí mi pequeña página de arte. Mis manos no temblaron al escribir la descripción bajo una foto del horizonte. Resulta que la paz queda mejor que la lástima. Luego dejé el celular a un lado, salí al balcón y dejé que el viento llevara el último ruido de Mérida hacia el mar. Lo primero que noté fue el color azul, pero no como los que había pintado antes. No era el azul del cielo ni del océano. Era el azul de algo vivo, cambiante, respirando. El aire mismo parecía brillar con sal y sol. El taxi serpenteó por una carretera angosta bordeada de bugambillas, y cuando se detuvo frente a una posada baja de paredes blancas, escondida tras palmeras, el conductor sonrió y dijo: «Bienvenida a Cozumel, señora». Escogió el lado tranquilo. Tranquilo era exactamente lo que quería. Adentro las paredes estaban pintadas de un coral pálido como conchas desgastadas por el mar. Una mujer de unos 60 y tantos apareció detrás del mostrador, su cabello plateado recogido en un moño que no se preocupaba por la simetría. «Señora Vergara», preguntó con una voz suave y ligeramente acentuada. «Soy Cecilia Talavera, la dueña. Bienvenida a casa, aunque sea por un ratito». Casa. La palabra se quedó flotando más de lo debido. Cecilia me llevó a mi habitación, una suite pequeña con persianas de madera que se abrían directamente hacia la playa. Más allá de la terraza, la arena blanca se fundía en un horizonte tan brillante que parecía irreal. Puse mi maleta en el suelo y exhalé por lo que pareció la primera vez en meses. Mi celular vibró en la mesita de noche 2 mensajes, luego 3 más. No necesitaba mirar para saber de quién eran. El pensamiento del nombre de Isabel en mi pantalla envió un pequeño temblor a mi pecho, mitad añoranza, mitad agotamiento. Di vuelta al celular. El silencio que siguió se sintió más pesado de lo que debería, pero era mío. Esa tarde, cuando el aire se enfrió y el aroma a jazmín se coló por las persianas abiertas, Cecilia tocó suavemente y apareció con una botella de vino y 2 copas. «Pareces alguien que no se ha detenido en mucho tiempo», dijo. «Ven. La terraza es mejor al atardecer». Nos sentamos en la amplia terraza, donde las tablas crujían bajo nuestras sillas. El vino sabía a cítricos y sal del tipo que baja fácil, pero calienta el pecho. Cecilia no hacía preguntas. Solo miraba el horizonte conmigo, dejando que el silencio actuara como medicina. Cuando el cielo comenzó así a oscurecerse, saqué mi cuaderno de viaje. La primera página aún tenía ese avión pequeño que dibujé en casa. En la siguiente tracé una línea donde el agua tocaba la arena
dejando que mi mano siguiera el ritmo de la marea abajo. El dibujo no necesitaba ser perfecto, solo verdadero. Escribí debajo: nadie puede desinvitarme de mi propia paz. Las palabras parecían frágiles en la luz que se desvanecía, pero estabilizaban algo dentro de mí. Por primera vez en años no estaba reaccionando a nadie. No explicaba, no probaba, no arreglaba. Solo estaba sentada respirando, existiendo bajo un cielo que no pedía nada y a cambio. Cecilia se levantó recogiendo las copas vacías. Mañana, dijo suavemente, deberías ir al mercado. Hay un hombre que vende conchas talladas a mano. Son buena compañía. Sonreí con las comisuras de los labios doliendo por falta de uso. Tal vez lo haga. Después de que se fue, me quedé en la terraza. El viento traía el leve zumbido de las olas y los grillos una especie de música que no necesitaba palabras. Observé el horizonte hasta que la última línea de azul se desvaneció en la noche, el sonido del mar llenando los espacios que mi familia solía ocupar. La mañana comenzó con el siseo suave de las olas, curvándose en la orilla, y el ritmo constante de los ventiladores de techo girando sobre mí. La paz que había cargado desde mi llegada era delicada como vidrio, atrapando la luz de la mañana hermosa, pero un toque equivocado, y se rompería. Preparé café en la pequeña cocineta. Abrí las persianas y dejé entrar la luz del sol. El océano brillaba como un campo de monedas plateadas, y por un momento fue suficiente. Pero cuando alcancé mi celular por costumbre, nada más el mundo que dejé atrás, regresó de golpe. Mi última publicación, la foto del horizonte de Cozumel, con esa descripción, había viajado más lejos de lo que esperaba. Resulta que la paz queda mejor que la lástima. Había decenas de me gusta, un puñado de emojis de corazones y luego los comentarios. Mi prima Mariana había escrito: no sabía que no te invitaron, tía Amalia, qué horrible. Alguien más añadió una cadena de caritas de sorpresa. Otro primo simplemente escribió: ¿qué hizo que luego vinieron las historias? Una de las damas de honor de Isabel, una conocida de hace años, me había etiquetado por error en un video de la suite nupcial. Risas, tintineo de copas y una descripción que decía: estrés de futura novia, pero estamos sobreviviendo. Deslicé más y vi el rostro de Isabel sonriendo de esa manera cuidadosamente filtrada, que hace que todos parezcan felices. Su maquillaje era perfecto, sus amigas radiantes. Mi estómago se apretó no con enojo, sino con algo mucho más callado, una mezcla de incredulidad y ternura vieja que ya no quería. Apagué el celular, lo puse boca abajo en la mesa e intenté concentrarme en el sonido de las olas otra vez, pero la paz ya había comenzado a escapárseme de las manos. La imagen de ella riendo, mi hija, que alguna vez construyó castillos de arenas a mis pies y lloró cuando la marea se los llevó, se quedó detrás de mis párpados. Tomé mi cuaderno, abrí una página en blanco e intenté dibujar el agua. Las líneas salieron desiguales. Mi mano no se estabilizaba. La pluma dejó rayas oscuras que parecían venas a través del océano. A mediodía desistí y volví a abrir el celular, aunque sabía que no debía. Era como abrir una puerta que había cerrado por una razón. Un solo mensaje nuevo esperaba en mi bandeja. El nombre me detuvo. Nora, la hermana de mi difunto esposo. Amalia, vi lo que pasó. No hiciste nada malo. Sé lo mucho que intentaste con Isabel. No dejes que reescriban la historia. No había hablado con Nora en años, no desde el funeral de Arturo, cuando me apretó la mano y susurró que yo también merecía paz. Ver su nombre otra vez aflojó algo en mi pecho. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Afuera niños reían cerca del agua, sus voces brillantes e intactas. Imaginé a Nora sentada en su mesa de cocina en Mérida, escribiendo esas palabras entre mandados sin saber qué tan lejos llegarían. Eliminé la aplicación social por completo, presionando el icono hasta que desapareció. El silencio que siguió fue inmediato, casi purificador. Pero la culpa no se va con un botón.
Permanece paciente y educada como un invitado que se niega a irse. Cerré el cuaderno, serví otra taza de café y observé la marea borrar una línea de huellas que no eran mías. La mañana después de que eliminé mis cuentas sociales, la isla se sentía más tranquila, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Incluso las olas parecían más suaves, doblándose sobre sí mismas como páginas cerrándose. Preparé café, abrí mi cuaderno y miré el espacio en blanco esperando que hablara. No había pintado en días. Cada vez que lo intentaba, mi mano dudaba insegura. Pero esa mañana supe exactamente qué quería hacer. No necesitaba otro paisaje ni estudio de luz. Necesitaba una carta. Arraché una hoja del fondo del cuaderno y la pegué con cuidado en mi caballete. El papel era grueso, hecho para acuarela para sostener y más que color. En él, con mano firme, escribí: «Te crié para que te mantuvieras erguida, no para que borraras tus raíces». Las palabras salieron fáciles. No buscaban acusar, solo nombrar algo que se había perdido. Me recosté leyéndolas una vez y tomé el pincel. Las cerdas tocaron la página y el azul se extendió suave e imparable. Cada lavado de color cubría un poco más de la tinta hasta que solo sombras tenues de las letras se veían. Era extraño cómo pintar podía sentirse como una herida y una venda al mismo tiempo. Mientras el agua se extendía, la frase se desdibujó en olas desapareciendo, bajo trazos finos de verde y gris. Cuando terminé, el papel brillaba con el destello tranquilo de la luz del océano. Las palabras seguían ahí escondidas, pero ya no gritaban. Lo dejé secar junto a la ventana, luego firmé la esquina como siempre lo hacía a Vergara. Se veía final casi ceremonial. Por la tarde el cielo se había vuelto del color de las perlas de agua salada. Llevé la pintura Silat a la playa cuidando que el viento no la atrapara. La marea estaba baja, la arena aún húmeda bajo mis pies. Unos niños construían un castillo de arena más abajo, sus risas débiles bajo el grito de las gaviotas. Encontré un lugar cerca de la orilla y me arrodillé. La arena estaba fría, cediendo fácilmente bajo mis manos. Aplané la pintura y comencé a cubrirla puñado tras puñado, hasta que desapareció por completo. Los granos se pegaban a mis dedos brillando al sol. Cuando los sacudí, dejaron pequeños rastros de plata. Por un momento pensé en Isabel, cómo solía escribirme notitas y enterrarlas en el jardín cuando era pequeña, creyendo que crecerían en algo. Tal vez esta lo haría también a su manera. El agua se acercó, la espuma curvándose alrededor del lugar donde dormía el papel. Me puse de pie dejando que el viento empujara mi cabello y respiré el aroma de sal y caña de azúcar. Algo dentro de mí, algo enrollado y frágil, se desenredó un poco. Cuando la primera ola tocó mis pies no retrocedí. Se extendió fría sobre mis tobillos, se retiró y volvió otra vez. Con cada retroceso se llevaba un poco más del dolor. Cecilia pasó unos minutos después cargando una canasta de madera flotante. Saludó, pero no se acercó. Tenía esa clase de intuición que no necesita explicaciones. La vi desaparecer por la playa, su figura enmarcada contra el horizonte ardiente. Cuando la marea cubrió por completo la pintura enterrada, susurré un gracias quedo al agua, a la isla, a lo que sea que me había dado el valor de soltar. Luego regresé a la posada con arena pegada a mis pies, el peso en mi pecho más ligero que en años. El océano se llevó la carta, pero me dejó algo más espacio para respirar. La mañana comenzó con el sonido de campanas. Flotaban en la brisa desde el puerto, suaves pero constantes, traídas por las palmeras, hasta mi habitación como un recuerdo que no pertenecía a este lugar. Por un momento medio dormida pensé que eran las campanas de la Catedral de Mérida, las que marcaban los domingos por la mañana cuando Isabel era pequeña. Luego recordé dónde estaba: Cozumel, la isla, la distancia que había elegido. Me senté, la sábana fresca contra mi piel, y dejé que el sonido se quedara. Campanas un sábado. Tenía que ser el día de su boda. Afuera la luz apenas rompía sobre el agua. Rosa y dorado,
Rayaban el horizonte el mar, pasando de gris a un color que no podía nombrar. Me serví un vaso de agua de la jarra junto a la cama y me quedé en la ventana viendo la luz subir más alto. El aire olía ligeramente a azúcar y sal, de esa dulzura que no se puede embotellar. Mi celular en silencio sobre la mesa vibró una vez, luego otra, luego sin parar hasta que el sonido se volvió casi rítmico, acompasado con el pulso de las campanas. No necesitaba revisar para saber que eran mensajes familiares, fotos, etiquetas, la inundación educada de felicidad que pasa en línea cuando la gente presencia una celebración de la que no forma parte. Di vuelta al celular. Podía esperar. En cambio, tomé el teléfono del hotel y pedí el desayuno a la habitación. 10 minutos después, un joven con camisa blanca impecable trajo una bandeja de frutas panecillos y una jarra de café fuerte. La puso en la mesa del balcón. Sonrió tímidamente y se fue antes de que pudiera agradecerle 2 veces. Comí despacio desmenuzando el panecillo en pedazos, viendo a los pelícanos zambullirse en el agua brillante abajo. Cada sonido se sentía lejano, casi amortiguado, como si el mundo hubiera acordado bajar la voz, solo para mí. Después del desayuno tomé mi equipo de acuarela de la mesita. El papel ya estaba pegado a la tabla desde la noche anterior. Mojé el pincel, lo toqué en un charco de dorado y comencé a pintar el horizonte que acababa de ver. Los trazos salieron fáciles, casi con ternura. Los colores se extendían como aliento en el cristal suaves, deliberados, indulgentes. A medio camino me detuve y me recosté. Ahí, en medio de la página, una banda pálida de luz separaba el mar del cielo. La dejé intacta. Me recordaba a la distancia el espacio entre lo que se dice y lo que se entiende, entre madre e hija. Las campanas seguían sonando débilmente a lo lejos, quizás desde una capilla pequeña en alguna colina. Sonreí al pensarlo. Qué extraño estar aquí en la mañana de su boda pintando el mar, en lugar de estar sentada en un banco abarrotado fingiendo pertenecer. La culpa que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar había algo más callado, más pesado, pero no cruel. Tal vez esto era lo que realmente parecía la paz. No alegría, no indiferencia, sino quietud. Cuando la pintura se secó, le tomé una foto y volví a abrir mi página de arte. No había publicado desde mi llegada. La pantalla brillaba blanca y en blanco, esperando. Escribí una breve descripción bajo la imagen del amanecer. A veces la ausencia es el brindis más fuerte. Las palabras parecían demasiado limpias al principio, demasiado ensayadas, pero eran ciertas. Presioné «Publicar» y vi cómo el pequeño icono giraba, enviando la imagen al éter. El resto del día se desplegó como una pintura misma. Caminé por la arena hasta que mis huellas se disolvieron detrás de mí. Vi a niños jugar cerca de la orilla, sus risas persiguiendo gaviotas. Al anochecer me senté otra vez en la terraza, el aire cargado con el aroma del mar y el hibisco. Al otro lado del océano, en algún lugar más allá del horizonte, mi hija caminaba por un pasillo propio. Imaginé la música, las cámaras, los aplausos educados. Luego cerré los ojos, escuché el romper suave de las olas abajo y dejé que el viento se llevara los pedazos de mí que aún esperaban ser invitados. Al anochecer, el cielo de la isla se había vuelto cobrizo. Me senté en la terraza con una taza de té enfriándose en mis manos, viendo la última línea de luz hundirse detrás de las palmeras. El día había pasado sin ruido, sin esfuerzo. Solo el susurro de las olas contra las rocas y el suave coro de insectos nocturnos despertando. Mi celular descansaba en la mesa a mi lado, oscuro y olvidado. No lo había revisado desde la mañana. La paz se había convertido en una disciplina, una que no estaba lista para abandonar. Cuando llegó la primera vibración la ignoré. Luego, otra y otra, estallidos agudos que rompían el ritmo de la noche. La pantalla se iluminó con nombres Arturo, luego Isabel, luego Nora. 3 llamadas perdidas en menos de 1 minuto. Las dejé sonar. La siguiente fue un mensaje de mi prima Mariana. No lo vas a creer.
Miré el texto sintiendo un destello de inquietud. La última vez que escribió esas palabras fue cuando el affair de Arturo se hizo público. Antes de que pudiera decidir si responder más mensajes, llegaron en cascada. El celular comenzó a sonar como algo vivo, zumbando, parpadeando, vibrando contra la madera de la mesa. Las notificaciones se apilaban unas sobre otras, correos de voz, textos, incluso un archivo adjunto de foto que no cargaba. Mi mano dudó sobre la pantalla. Me dije que no lo abriera, pero la curiosidad, esa vieja cómplice del dolor, me venció. Mariana otra vez se fue. Salió caminando. En medio del banquete. Dijo que no podía. Isabel tuvo una escena gritando, llorando. Todos lo vieron. Está por todos lados en redes. Parpadeé leyendo las palabras 2 veces. El aire a mi alrededor cambió. Los sonidos nocturnos parecían desvanecerse, reemplazados por el suave zumbido de la incredulidad. Se fue. El novio salió caminando. Deslicé más. La historia se desentrañaba en fragmentos, retazos de conversaciones escuchadas, relatos frenéticos. Alguien escribió que discutieron cerca de la mesa del pastel. Otro dijo que Isabel lo acusó de elegir a su madre sobre ella. Sillas volcadas, copas de champán rotas. Un fotógrafo publicó una disculpa por terminar la cobertura temprano por circunstancias imprevistas. Me recosté en la silla, la madera crujiendo suavemente bajo mi peso. Por un momento no sentí nada en absoluto. Luego lentamente una extraña quietud llenó el espacio donde podría haber estado el dolor. No estaba feliz. No exactamente. Pero había una simetría en todo eso que se sentía innegable, casi poética. La vida pinta con equilibrio. Cada color encuentra su opuesto. La mujer que borró a su madre de su boda ahora estaba sola con su vestido de novia. Lo susurré en voz alta, probando las palabras. La vida pinta con simetría. Una brisa pasó por las persianas abiertas, moviendo las cortinas ligeras. En algún lugar de la playa un perro ladró. Luego cayó otra vez. Cerré los ojos y dejé que los sonidos de la isla volvieran uno por uno. La marea, los insectos, las risas lejanas de extraños que no sabían ni les importaba el chisme de Mérida. El celular vibró otra vez. Esta vez un correo de voz de Nora. Su voz temblaba a través del altavoz. Amalia, no sé si has visto, pero es grave. Isabel está destrozada. Arturo está intentando controlar la narrativa, pero está en todas partes. Tal vez es una bendición que no estuvieras ahí. Llámame cuando puedas. Puse el celular boca abajo y miré hacia el horizonte. La luna estaba subiendo fina, blanca, indiferente. Por un largo rato no dije nada. Solo escuché el pulso tranquilo del mar y pensé en los años que pasé, intentando proteger a Isabel de un dolor que solo podía aprender viviendo. Tal vez esta era la lección que ninguna de las dos podía enseñarle a la otra. La marea subió más rozando la arena bajo los escalones de la terraza. La observé alcanzar, retroceder y alcanzar otra vez, firme, segura, inevitable. Por la mañana las noticias habían cruzado todos los océanos. No necesitaba revisar internet para saberlo. El silencio de la isla era de repente demasiado limpio, demasiado separado del ruido que imaginaba, rugiendo en otro lugar. Mi celular parpadeaba con llamadas perdidas como pequeñas heridas rojas en la pantalla. Me obligué a esperar hasta después del desayuno antes de tocarlo. La brisa marina era ligera, el café aún tibio, pero mis manos temblaron al tomar el celular. El primer correo de voz comenzó con la voz de mi hija, ronca, rota, sin protección. Mamá, por favor. No sé qué hacer. Se fue. Todos están hablando. Por favor, devuélveme la llamada. El siguiente mensaje llegó segundos después, sus sollozos llenando los huecos entre las palabras. Luego la voz de Arturo, más fría, ensayada. Amalia, no es momento para terquedades. Ella necesita aquí a su madre. Deberías volver a casa y dejar de hacer un punto. La palabra terquedades golpeó como un eco de años atrás, cuando intenté mantener unida a la familia, y cada acto de resistencia fue confundido con desafío. Dejé de escuchar. El celular se sentía pesado en mi palma. El sonido del océano se mezclaba con el de su llanto,
hasta que ambos eran olas indistinguibles. Di vuelta al dispositivo en la mesa y me puse de pie caminando hacia la línea de palmeras más allá de la terraza. La arena estaba fresca bajo mis pies, la sombra profunda y compasiva. Me hundí en un banco bajo el árbol más grande, su tronco suavizado por el tiempo y el viento. El mar se extendía infinitamente adelante, paciente sin inmutarse. Intenté imaginar a Isabel cómo debía verse su rostro ahora rojo e hinchado, por las lágrimas el blanco de su vestido arruinado, por agua salada o vino. Una parte de mí quería abrazarla, recordarle que aún era capaz de mantenerse en pie. Pero otra parte, más callada y antigua, susurraba que el consuelo dado demasiado pronto solo alimenta el mismo ciclo que te rompe. Pasos se acercaron detrás de mí. Era Cecilia, la dueña de la posada, con un pequeño vaso de agua de coco. Me lo dio sin preguntar. Luego se sentó a mi lado, su falda rozando la arena. «Has estado aquí sentada mucho tiempo», dijo suavemente. «Tus manos tiemblan». Miré hacia abajo, sorprendida de ver el leve temblor en mis dedos. «Son los mensajes», murmuré. «Es mi hija». «Su boda». «Lo sé», interrumpió Cecilia con suavidad. «Las noticias viajan aquí más rápido que el viento. Pero no tienes que responder a cada tormenta que llama tu nombre». Logré una débil sonrisa. «¿Es mi hija?» «Sí», dijo Cecilia. «Pero incluso el amor puede volverse un campo de batalla. A veces ganas paz al no regresar a la guerra». Sus palabras se hundieron en el aire entre nosotras. Las palmeras se mecían arriba proyectando sombras fugaces sobre la arena. Por un largo momento, ninguna habló. Escuché el ritmo de las olas, cada una doblándose perfectamente en la siguiente, como si el mundo mismo supiera cómo empezar de nuevo. Cuando Cecilia finalmente se levantó, tocó mi hombro brevemente y regresó a la posada, su figura disolviéndose en la luz. Me quedé donde estaba, el viento marino presionando contra mi piel, mi corazón atrapado entre el dolor de la maternidad y la frágil serenidad que había luchado por encontrar. El celular vibró, otra vez en la mesa detrás de mí, pero no me moví. En cambio cerré los ojos y dejé que el sonido se mezclara con el viento, ambos llamando a ambos, desvaneciéndose. Esa noche el aire estaba quieto, el mar silencioso, salvo por el empuje rítmico de las olas rozando la arena bajo mi balcón. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, la lámpara proyectando un suave círculo de luz alrededor del celular frente a mí. Su pantalla brillaba débilmente, las llamadas perdidas y mensajes apilados como oraciones sin respuesta. Sabía que no podía ignorarlos para siempre. El silencio había sido mi escudo, pero también era un tipo de peso. Desbloqueé el celular y abrí el hilo de mensajes con Isabel. El último texto que le envié fue hace meses. Un simple «Cuídate, cariño», después de que mencionó una semana de trabajo larga. Ahora el hilo estaba lleno de sus palabras. «Mamá, por favor», contesta. «Te necesito. No sé qué hacer. Por favor, no me ignores». Comencé a escribir, luego me detuve. Mis pulgares dudaron sobre la pantalla, inseguros de qué versión de mí debería responder. El primer borrador salió amargo, cargado de años de dolor tragado. «Hiciste tu elección, Isabel. Espero que entiendas cómo se siente ser excluida de tu propia familia». Lo borré antes de terminar la frase. El siguiente fue más suave, pero demasiado herido. «Lamento lo que pasó, pero tal vez ahora sabes cómo se siente ser borrada». También lo borré. Dejé el celular a un lado y me recosté cerrando los ojos. La habitación olía ligeramente a sal e hibisco del jardín abajo. En la distancia, música flotaba desde un bar en la playa, jazz suave, bajo y despreocupado. Pensé en todas las veces que le enseñé a Isabel que la calma no era rendición, que la fuerza no siempre venía de alzar la voz. Cuando abrí los ojos de nuevo, supe qué decir. Mis dedos se movieron lentos, deliberados. «Isabel, te quiero. Hablaré cuando el respeto reemplace la conveniencia. Sin enojo, sin acusaciones. Solo la verdad limpia y final». Leí el mensaje 2 veces antes de enviarlo.
Desapareció en una burbuja azul brillante cruzando la distancia invisible que aún existía entre nosotras. No esperé su respuesta. Fui directo a los ajustes y desactivé todas las notificaciones sin vibraciones, sin sonidos, sin banners, parpadeando en mi pantalla. Por primera vez en años no necesitaba estar disponible. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Zumbaba suavemente como el mar después de una tormenta constante y vivo. Salí al balcón. La luna colgaba baja atrapada entre nubes errantes. El agua abajo brillaba plateada, infinita y tranquila. Apoyé mis manos en el barandal, el metal fresco bajo mis palmas, y sentí la tensión en mi cuerpo comenzar a desvanecerse. Detrás de mí el celular permaneció oscuro. Lo que viniera después llegaría en mis términos. Una ráfaga de viento levantó las cortinas llenando la habitación con el aroma del océano. Lo respiré profundo y lento, el aire asentándose detrás de mis costillas. Luego apagué la lámpara dejando solo la luz de la luna y el ritmo constante de la marea para hacerme compañía. El sol me despertó suavemente, colándose por las cortinas blancas y finas, como un invitado que no quiere molestar. El aire era fresco y claro, tocado con el aroma de sal y mango maduro del mercado abajo. Me estiré lentamente cada músculo, recordándome que por fin había dormido sin interrupciones, sin el zumbido de la preocupación esperando detrás de mis párpados. En la terraza, el desayuno esperaba una bandeja que Cecilia había dejado silenciosamente en la puerta. Una jarra de café, rebanadas de papaya y un panecillo aún tibio del horno. Me senté en la silla que había reclamado desde mi primera mañana aquí, la que estaba justo en el ángulo perfecto para ver el mar y el cielo. El mundo había vuelto a un ritmo suave, sin pedirme ni esperar nada de mí. Mi cuaderno descansaba abierto junto al plato. El papel estaba deformado por la humedad de la isla, los bordes curvados como pétalos. Tomé mi lápiz y comencé a trazar el contorno de una gaviota deslizándose por el horizonte. Sus alas eran desiguales, una extendida ampliamente, la otra pegada al cuerpo. Sombreé el espacio a su alrededor imaginando el impulso del aire que la mantenía a flote, a pesar del desequilibrio. A mitad del dibujo me sorprendí sonriendo. Tal vez el amor no necesitaba una simetría perfecta. Tal vez solo requería persistencia, la voluntad de seguir volando, incluso si una ala ya no coincidía con la otra. La brisa levantó las páginas llevándolas hacia bocetos anteriores. Acuarelas de la playa, las palmeras, la carta que pinté y enterré bajo la arena. Cada imagen llevaba un pequeño eco de algo que había soltado. Cerré el cuaderno con suavidad y tomé un sorbo de café. Estaba más fuerte hoy, más oscuro. Así me gustaba. Unos minutos después, Cecilia apareció en los escalones bajo la terraza con su propia taza. «¿Estás callada esta mañana?», dijo sonriendo. «¿Eso es paz o problemas?». «Paz», respondí. «O algo que está aprendiendo a serlo». Asintió como si entendiera, luego desapareció por el sendero hacia el jardín de la cocina. Sus pasos se desvanecieron en el susurro de las hojas, dejándome sola otra vez con el mar. Alcancé mi celular por costumbre, más que por necesidad. La pantalla estaba limpia, sin mensajes nuevos, sin iconos parpadeando. La curiosidad tiró de mí. Contra mi mejor juicio, abrí el navegador y escribí el nombre de Isabel. La búsqueda cargó rápido mostrando los perfiles sociales familiares, pero algo faltaba. Las fotos de su boda habían desaparecido. Cada imagen, cada etiqueta, cada descripción sonriente se había esfumado. El perfil parecía despojado, silencioso, como una habitación después de una tormenta. Por un momento solo miré. Luego cerré la pantalla y puse el celular boca abajo en la mesa. No me sentía triunfante, solo quieta. El mar abajo brillaba con la luz de la tarde, cada ola doblándose en otra. En algún lugar de ese ritmo había una lección que apenas comenzaba a entender. No toda ausencia es una herida. Algunas son solo espacios despejados para respirar. Tomé mi lápiz otra vez y añadí una línea tenue bajo la gaviota, un rastro de viento invisible pero real.
Cuando terminé firmé mis iniciales en la esquina, como siempre lo hacía. Desde la playa podía escuchar risas turistas llegando, comenzando sus vacaciones, entrando en la misma luz del sol, en la que yo había encontrado refugio. Su alegría sonaba simple sin cargas. No los envidiaba. Solo me sentía agradecida de compartir por fin el mismo cielo, sin llevar el peso de probar que lo merecía. La marea subió lentamente borrando las huellas de ayer de la arena. Observé hasta que desaparecieron. Luego me recosté en mi silla a la luz de la mañana, bañándome cálida y completa. La luz de la tarde caía inclinada por las persianas cálida y color miel. Había pasado la mayor parte de la mañana pintando a la sombra, pero a mediodía el calor se volvió demasiado pesado y me retiré a la terraza con un vaso de té helado y mi cuaderno cerrado a mi lado. El mar estaba quieto ese día, como si la isla misma estuviera conteniendo el aliento. Cuando mi celular vibró casi no lo alcancé. Me había acostumbrado al silencio, a dejar que las llamadas se desvanecieran sin respuesta. Pero cuando vi el nombre, Mariana, dudé. Mi prima rara vez llamaba, a menos que importara. Deslicé mis lentes de sol de mi cabello y contesté. Mariana. Su voz llegó en un susurro apresurado, cargado de emoción. Amalia no debería estar llamando, pero necesitas saber esto antes de que se tuerza más. Me recosté el hielo en mi vaso, tintineando suavemente. ¿Qué pasó ahora? Tomó aire rápido. No fue idea de Isabel desinvitarte. No realmente. La familia del novio, sobre todo su madre, quería mantener la boda refinada. Su palabra, no la mía. Pensaron que tu divorcio, tu nombre, tu carrera, hacían las cosas complicadas. Isabel lo peleó al principio, pero cedió bajo presión. Arturo le dijo que eso mantendría la paz. Sentí algo apretarse bajo mis costillas. No enojo esta vez, sino un dolor que llegaba más profundo. Ella igual envió ese mensaje. Dije en voz baja. Igual lo permitió. Sí, respondió Mariana con voz más suave ahora. Pero lo lamenta. Todos saben lo que pasó en el banquete. La rompió Amalia. Y después de que el novio se fue, la abuela le cayó encima justo ahí, en la mesa del banquete. Una leve brisa cruzó la terraza levantando el borde del mantel de lino. Apreté mi vaso y pregunté. ¿Qué dijo? Mariana dudó, luego suspiró. Dijo, borraste a la mujer equivocada. Toda la sala se quedó en silencio. Isabel solo lloró. Arturo intentó defenderla, pero la abuela no lo permitió. Dijo que la boda se derrumbó en el momento en que la bondad se cambió por apariencias. Giré la mirada hacia el horizonte. La luz del sol brillaba en el agua demasiado brillante para mirarla directamente. Mariana siguió hablando, su voz parpadeando por el altavoz, como una llama de vela. Ha estado preguntando por ti, ¿sabes? Me dijo que no espera perdón, pero desearía poder deshacerlo todo. Dijo que no entendió lo que estaba perdiendo hasta que se fue. Tragué duro. Mi garganta se sentía seca a pesar del hielo derritiéndose en mi té. ¿Y Arturo todavía fingiendo ser la voz de la razón? Dijo Mariana con un bufido quedo. Pero ahora está acorralado. La familia lo ve tal cual es. La verdad salió. Isabel estaba protegiendo su imagen, no la de ella. El silencio se extendió entre nosotras. Las gaviotas gritaban débilmente arriba, sus alas cortando el aire pesado. Podía casi ver la escena formándose en casa, mi hija, con el rímel corriendo sentada frente a las mismas personas que alguna vez alabaron su compostura. Un círculo cerrándose, ¿quisiera yo o no? Amalia, dijo Mariana después de un momento con tono más suave. No merecías nada de esto. Pero ella aprendió algo doloroso. Y lo está aprendiendo sola. No respondas hoy, si no puedes. Solo sabe que lo siente. Asentí aunque no podía verme. Mis lentes de sol escondían las lágrimas que habían comenzado a juntarse, calientes y tercas, negándose a caer. Gracias por contarme, dije al fin. Claro, susurró. Alguien tenía que hacerlo. Después de que la llamada terminó, dejé el celular a un lado y me recosté mirando el azul infinito. El mundo parecía sin cambios,
Las olas seguían moviéndose, las palmeras se mecían, pero algo dentro de mí se movió. No perdón aún no, sino el leve calor del entendimiento. Me limpié bajo los lentes, las lágrimas secándose casi tan rápido como llegaron. El mar se extendía ante mí vasto y misericordioso, y por primera vez desde que dejé casa, no me sentía completamente sola en mi silencio. La mañana siguiente llegó suave y sin viento. El cielo colgaba pálido sobre el mar del tipo de luz que promete calma más que calor. Preparé una jarra de té y la llevé a la terraza, la madera aún fresca bajo mis pies descalzos. La isla estaba silenciosa salvo por el murmullo de las olas y el leve traqueteo de platos desde la cocina abajo. Me senté en la pequeña mesa junto al barandal, abrí mi cuaderno y dejé que el bolígrafo dudara sobre una página en blanco. El impulso de escribir había vuelto de repente como una melodía olvidada. No planeaba enviarlo, algunas palabras están destinadas solo a liberar, no a viajar. La primera línea salió fácil. Querida Isabel, hice una pausa escuchando el susurro de las palmeras más allá de la terraza. La tinta fluyó constante mientras comenzaba de nuevo. He estado viendo el océano cada mañana y aprendí algo aquí que nunca pude en casa. La paz no es silenciosa. Zumba. No espera perdón ni permiso, simplemente existe, si la dejas. Tomé un sorbo de té y continué. Quiero que sepas que ya no estoy enojada. El enojo es algo pesado y se hunde más rápido de lo que esperas. Lo que siento ahora es más ligero, como la marea después de una tormenta, reordenando lo que queda pero sin guardar rencor por el viento que lo causó. El bolígrafo se movió más rápido. Espero que con el tiempo entiendas que la dignidad no es orgullo y el silencio no es ausencia. A veces son las únicas formas de amar sin romperte otra vez. No le debes perfección al mundo, solo le debes honestidad. Eso intenté enseñarte, aunque a menudo fallé en mostrarlo. Me detuve un momento presionando mi palma contra la página, sintiendo el leve calor del papel bajo mi mano. No sé si hablaremos pronto. Tal vez la distancia es nuestra maestra ahora, pero quiero que sepas que la parte de mí que una vez esperaba junto al teléfono, he aprendido a descansar. Sigues siendo mi hija. Esa verdad no se desvanece, solo cambia de forma. Cuando terminé leí la carta una vez. No era elocuente, pero era verdadera. Doblé el papel con cuidado, lo metí en un sobre y lo sellé. Desde el barandal de la terraza, una concha de caracol atrapaba la luz de la mañana, su interior rosa brillando débilmente como un latido. La levanté, puse el sobre debajo y volví a colocar la concha, anclando las palabras a la isla que me había enseñado a guardarlas sin amargura. Por un rato me quedé ahí, escuchando el susurro rítmico de las olas y el lento girar del viento por las palmeras. La carta se quedaría donde estaba sin enviar, sin verse, pero viva a su manera, callada. Cuando finalmente me levanté, el aire olía ligeramente a sal e hibisco. Miré una vez más la concha en la mesa, su espiral, atrapando la luz, y sentí la verdad simple y firme asentarse profundamente en mí. La paz no necesitaba testigos, solo necesitaba ser guardada. El día que debía volar a casa, la isla despertó bajo un cielo gris. El mar estaba tranquilo, pero el viento cargaba el peso de la lluvia en algún lugar, más allá del arrecife. Mi maleta descansaba abierta en la cama, medio empacada, la ropa doblada cuidadosamente junto a mi cuaderno. Pero algo en mí resistía el ritmo de la partida. El cierre de la maleta, la revisión del pasaporte, el ensayo silencioso del regreso. Cecilia apareció en la puerta con su toque suave habitual. ¿Nos dejas hoy, señora Vergara?, preguntó su voz con ese leve dejo que había aprendido a querer. La miré luego a la maleta abierta. Tal vez aún no. Su sonrisa se profundizó con un aire de complicidad. Bien. Algunos huéspedes se van antes de haber llegado de verdad. Esa tarde caminé hasta el mostrador de recepción y extendí mi estancia por un mes más. El recepcionista no lo cuestionó. La gente venía aquí a desaparecer por todo tipo de razones.
La mía simplemente había tomado más tiempo en nombrarse. 2 días después me uní a un taller de arte local en el centro comunitario. Junto al puerto, un grupo de mujeres mayores con manos manchadas de pintura y risas amplias y sin reservas. Nos reuníamos 2 veces por semana bajo una gran terraza que olía trementina y aceite de coco. El instructor, un hombre llamado Rafael con pintura siempre en el cuello de la camisa, nos animaba a pintar lo que deseáramos perdonar. El primer lienzo que llené no se parecía en nada a las acuarelas tranquilas que solía hacer. Era audaz, inquieto, rayas de rojo y ocre chocando contra el horizonte azul. Rafael lo estudió con un asentimiento pensativo. «No estás pintando dolor», dijo suavemente. «Estás pintando liberación». Esa noche me inscribí en terapia en línea. Al principio se sintió extraño sentada frente a una pantalla en mi pequeña habitación de la isla, hablando con una mujer a miles de kilómetros que hablaba en tonos gentiles y medidos. Se llamaba Doctora López y tenía una forma de hacer preguntas que se sentía menos como intrusión y más como invitación. Hablamos de Isabel, sí, pero pronto la conversación se extendió hacia atrás, hacia mi propia madre, la mujer cuyo silencio alguna vez confundí con fuerza. Le conté a la doctora López cómo mi madre solía decir: sobrevivimos tragando lo que no podemos decir. No me había dado cuenta hasta entonces cuánto había heredado ese hábito, cuánto tiempo había cargado cosas no dichas como prueba de amor. Tal vez por eso has sido tan paciente con los demás, dijo la doctora López con suavidad. Pero la paciencia sin límites no es virtud, es borrarte a ti misma. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminó la sesión. Las escribí en la parte trasera de mi cuaderno y las rodeé 2 veces. En las semanas siguientes, mis días encontraron un nuevo ritmo. Mañanas pintando junto a extrañas que empezaban a sentirse como amigas. Tardes caminando por la orilla donde cada ola dejaba un rastro y luego lo borraba otra vez. Noches hablando con la doctora López, desenredando lentamente los nudos que había vivido tanto tiempo que dejé de sentirlos. Algunas noches soñaba con Mérida, el jardín, la mesa de la cocina, incluso el celular que alguna vez no dejaba de sonar. Pero los sueños ya no dolían. Se sentían lejanos como fotos viejas que por fin puedes mirar sin estremecerte. Para finales del mes, la mujer que veía en el espejo no era la que llegó aquí con el corazón roto. Había nuevas líneas alrededor de mi boca, sí, pero no eran de tristeza. Eran prueba de risas, de aire salado de vivir. Una tarde mientras el sol se hundía sobre el mar, Cecilia pasó por mi terraza cargando ropa de cama limpia. «¿Te quedas más tiempo otra vez?», preguntó con una sonrisa burlona. Sonreí dejando el pincel. No dije: «Solo me estoy quedando mejor». El viento se levantó trayendo el aroma de lluvia, pintura y posibilidad. Y por primera vez en años no sentía que estaba esperando a que mi vida reiniciara. Ya estaba en ella. La lluvia llegó de noche suave y sin prisas, dejando la mañana limpia. Las hojas de las palmeras brillaban como si estuvieran cubiertas de vidrio, y el aire tenía ese aroma fresco y cargado que llega después de una tormenta. Abrí las persianas de par en par dejando entrar la brisa. El mar estaba tranquilo otra vez, gris azul, y respirando. Cecilia ya no había dejado el desayuno en la terraza. Una canasta de pan tostado, mermelada de guayaba y un pequeño jarrón con una sola flor de hibisco. Sonreí ante su cuidado. Ni siquiera las tormentas podían desorganizar su bondad. Me serví café y abrí mi cuaderno con la intención de dibujar la luz colándose por las nubes. Pero antes de empezar, mi celular vibró en la mesa. Una notificación, un correo. El nombre de la remitente detuvo mi respiración a medio camino. Isabel Vergara. Dudé un largo momento, el vapor de la taza elevándose entre nosotras como una barrera. Mi corazón latió una vez, luego se estabilizó como recordándome que había sobrevivido cosas peores. Toqué el mensaje para abrirlo. «Mamá, lo siento. Dejé que otros me controlaran».
Pensé que estaba siendo práctica eligiendo la paz sobre el enfrentamiento, pero no era paz. Era miedo. Sé que te herí profundamente y no espero perdón de inmediato. Solo quiero entender cómo hacer las cosas bien cuando estés lista para hablar. Con amor, Isabel. Las palabras se volvieron borrosas mientras mis ojos se llenaban. Las parpadeé para aclararlas, releyendo el mensaje lentamente esta vez. No había excusas escondidas entre líneas ni justificaciones, solo una admisión frágil y humana. Puse el celular y caminé hacia la orilla. La marea se estaba retirando dejando pequeños charcos que reflejaban el cielo como espejos desperdigados. Cada paso se hundía ligeramente en la arena húmeda, anclándome. Por semanas había practicado la quietud dejando que el silencio respondiera lo que el enojo alguna vez habría hecho. Pero el perdón no era silencio. Era un idioma que no había hablado en años. Un niño pasó corriendo persiguiendo un barquito de papel que se había escapado de su charco. Sonreí débilmente mientras lo recogía y saludaba a su madre sentada más abajo en la playa. El gesto simple y sin palabras traía algo que aún no podía nombrar conexión sin demanda. Me senté en una roca lisa cerca del agua y abrí mi cuaderno otra vez. Las páginas ondearon en el viento hasta encontrar una en blanco. Tomé mi lápiz y escribí en letra pequeña y ordenada. Los límites no terminan el amor. Le dan oportunidad de respirar. La línea se quedó en la página un momento, antes de que la trazara con la yema del dedo, dejando que el grafito se emborronara ligeramente. Era lo más cercano a una respuesta que podía dar. Cuando regresé a la posada, las nubes de lluvia se estaban rompiendo, dejando una amplia franja de luz sobre el mar. Cecilia estaba barriendo la terraza tarareando algo bajo y rítmico. Levantó la mirada cuando subí los escalones. «¿Caminata larga hoy?», preguntó. «Lo justo», dije. Inclinó la cabeza estudiándome como hacía con sus huéspedes cuando las palabras no bastaban. «¿Recibiste algo?». «¿Verdad?», asentí. «Demos, hija». Cecilia apoyó la escoba contra la pared. «Entonces la marea está cambiando», dijo suavemente. Sonreí mitad por sus palabras, mitad por su verdad. «Tal vez, pero esta vez no estoy corriendo para atraparla». Esa tarde, mientras el sol se hundía, releí el correo de Isabel una vez más. No respondí. Aún no. En cambio, cerré mi computadora y me senté junto a la ventana, el cielo, desvaneciéndose de dorado a violeta. Habría un día para respuestas. Un día para palabras dichas frente a una mesa, en lugar de escritas a la distancia. Pero no hoy. Hoy era para respirar lo que había reconstruido mi calma, mi espacio, mi valentía silenciosa. Dejé el cuaderno abierto a mi lado. La frase me miraba sólida e inquebrantable, como la línea entre el mar y el cielo al anochecer. Límites, amor y aire, cada uno necesitando al otro para existir. El viento tenía un sonido más suave ahora. Se movía por la terraza como una voz a medio recordar, tocando los móviles que colgaban sobre el barandal, pequeñas conchas disparejas que até de mis días en Cozumel. Sonaban suavemente, nunca igual dos veces. Había pasado un año desde la isla, desde la mañana en que escribí esa línea en mi cuaderno, y dejé que la marea se llevara lo que no podía guardar. El mar se quedó conmigo de otras maneras, su calma, su ritmo, su negativa a apresurarse. Cuando regresé a Yucatán, vendí la casa en Mérida y compré una casita en Puerto Morelos, lo bastante pequeña para limpiarla, en una tarde lo bastante grande para contener una vida. Las dunas se extendían más allá de la terraza, sus hierbas inclinándose ante el viento. Desde donde estaba sentada podía ver el destello del agua entre los juncos. No era tan salvaje como el Caribe, pero tenía su propia gracia, más callada y firme, como alguien que ya no tiene nada que probar. Un golpe llegó a la puerta mosquitera. Era la señora Domínguez del Centro de Arte del pueblo con las mejillas encendidas de emoción. «Amalia, anunciaron a los ganadores», dijo sosteniendo un sobre. Sonreí. Ya asintió poniéndolo en mis manos. «Tu pintura, La paz queda mejor», ganó el primer lugar. Van a publicar un artículo sobre ella en el periódico local.
A todos les encantó el mensaje. Después de que se fue, abrí el sobre. Adentro había un pequeño certificado y una carta escrita en una caligrafía pulcra y curva. Llamaron a la pieza un retrato de rebelión silenciosa. Reí suavemente ante eso. La pintura era del océano al amanecer, un horizonte tan tenue que apenas se distinguía dónde empezaba el cielo. En la esquina una sola concha descansaba en la arena, un detalle que nadie más que yo sabía que copiaba la que una vez sostuvo una carta sin enviar. Por la tarde el aire se volvió más fresco y las sombras se alargaron por la terraza. Preparé té y me senté en mi silla de mimbre, la del cojín azul desvaído. Los móviles tintineaban arriba, el sonido mezclándose con el susurro de las olas lejanas. Entonces escuché el crujir de llantas en la grava. Un sedán plateado pequeño se detuvo junto a la cerca. Por un momento no me moví. Luego la puerta se abrió e Isabel salió sosteniendo un ramo de tulipanes blancos. Caminó lentamente hacia mí, sus hombros ligeramente encorvados contra el viento. Me puse de pie cuando llegó a los escalones. Por un momento ninguna habló. Los tulipanes temblaban en sus manos. «Eran tus favoritos», dijo suavemente. «Todavía lo son». Me los dio y los tomé con cuidado, sus tallos frescos contra mi palma. Eran una docena, tal vez más, cada uno abriéndose en los bordes. Se sentó a mi lado en el columpio de la terraza y la madera crujió bajo nuestro peso combinado. No hablamos de la boda, ni del año intermedio, ni de las 1000 cosas que podrían haberse dicho. Algunos silencios se ganan el derecho de permanecer intactos. Una gaviota pasó volando arriba, su grito débil y lejano. Los móviles se movieron otra vez, su sonido atrapando el momento entre nosotras, algo frágil, pero no roto. La mano de Isabel descansaba en su rodilla, los dedos tamborileando ligeramente, como buscando ritmo. La mía yacía en mi regazo quieta y firme. La distancia que alguna vez pareció un cañón, ahora se sentía más como un puente inacabado, pero posible. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, se levantó y dijo en voz baja: «Volveré la próxima semana. Si está bien». «Lo está», dije. «Siempre lo estará». Después de que se fue, puse los tulipanes en un frasco con agua de lluvia y los coloqué junto a la ventana. Los pétalos atraparon el último dorado del atardecer, brillando como si estuvieran iluminados desde dentro. El viento cruzó la terraza una vez más, haciendo sonar las conchas sobre mi cabeza. Me recosté en mi silla, el aire suave en mi rostro, y pensé en todas las estaciones que había tomado llegar a esta quietud. El amor me crió. Los límites me protegieron. Los móviles respondieron tenues pero claros mientras el horizonte se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a florecer sobre el mar.